Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Hemos estado viendo esa introducción y el capítulo número 1. Y vemos aquí que el apóstol, al escribir esta carta, se encontraba en Corinto, y de hecho de la carta de Primera de Tesalonicenses a Segunda de Tesalonicenses, algunos creen que solamente puede llegar a haber incluso 2, 3 meses, simplemente, porque van así lo que se tardaba en ir y volver y estar algunas semanas con los hermanos ahí, y volver, especialmente el que fue a este lugar fue Timoteo, así que él trató ahí de enseñarles y ponerlos, primero escucharles y después ponerlos en conocimiento de la verdad. Así que es muy curioso. En esta epístola de Primera de Tesalonicenses tenemos un bosquejo natural, nada más empezar. Si miráis el capítulo 1, versículo número 3, tenemos ahí realmente un bosquejo de la carta. Y una de las cosas que sí que hacen los escritores de toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, es que siempre tienen estructura de lo que enseñan y tienen un propósito. No divagan. No hay, como solemos decir vulgarmente, un rollo macabeo, que tenemos precisamente Primera y Segunda de Macabeos, que no son inspirados y ni se han considerado nunca libros bíblicos, sino apócrifos. Quiere decir que tienen algo de historia, pero no han sido ni escritos ni tratados nunca, pero por supuesto lo han requerido que hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Bien? De hecho, la Biblia nos dice que hay más libros que tienen que ver incluso con la historia de Israel que no están en la Biblia, pero porque son libros históricos, por ejemplo. Así que los libros históricos no eran solo Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes o Primera y Segunda de Crónicas. De hecho, dice ahí mismo que había otro historiador que también escribía otros libros históricos. Muy bien. Pero esta sí que es inspirada, y mira en el versículo número 3 del capítulo 1. Dice, acordándonos siempre sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, punto número 1, del trabajo de vuestro amor, punto número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, punto número 3. Y tú dices, qué interesante, pero es que incluso la carta entera está estructurada así. En la obra de la fe, pues vemos ahí el aspecto pasado de los tesalonicenses. ¿Qué había pasado en el pasado antes de creer? Pues vemos ahí lo que había pasado en el pasado, era la conversión de los tesalonicenses. Y vemos cómo se redacta en ese capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, tratan esa conversión, esa entrega a los ídolos que habían dejado, ahora cómo se habían entregado, y esa conversión cómo se veía en sus vidas, que habían sufrido persecución y seguían fieles al Señor. Así que es una de las pruebas. En medio de la tribulación sigues confiando en el Señor. Una prueba de esa verdadera salvación, la conversión. El punto número 2, el trabajo de amor. Y eso tiene que ver con el presente de los tesalonicenses. Y Pablo lo nombra, la conducta que tenían estos tesalonicenses. ¿Cómo se comportaban? ¿Qué conducta que tenían? Una conducta digna del Señor. Una conducta que se había enseñado no solo verbalmente, sino con la vida de los mismos misioneros. Pablo y su equipo. Timoteo, Silas y posiblemente Lucas, ahí del equipo. Y también tenemos el capítulo 4, dice la vida que agrada a Dios, y lo vemos ahí hasta el versículo 12.
Y ahí vemos esa práctica, o sea, no solamente la teoría la habían recibido en su corazón, sino que se había traducido esa fe en obras. Y entonces vemos ahí ese presente, cómo vivían, la conducta. ¿Por qué? Porque esa conducta debe de verse en los que dan el Evangelio y también reflejarse en los que escuchan el Evangelio, que produce un cambio, porque el verdadero Evangelio hace nuevas criaturas a aquellos pecadores perdidos y les da una nueva vida, de tal manera que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora que eran tanto el que enseñaba como el que recibía el Evangelio imitadores de Jesucristo. Y lo vemos ahí, en ese tiempo. Y en tercer lugar, la constancia en la esperanza. Y qué bueno, fíjate si preguntan, dicen, ¿y qué esperanza tenemos? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Y qué pasa con los que mueren? Ya que a partir del capítulo 4, versículo 13 en adelante, se habla de las cosas futuras. Aquí les habla del aspecto futuro. Y entonces vemos que la conversación que tenían los tesalonicenses constantes. Su lenguaje ahora era hablar de Cristo, hablar de la segunda venida de Cristo y qué iba a pasar con los que habían muerto creyendo en Cristo, los que vivían creyendo en Cristo y los que nacerían y vendría Cristo. ¿Qué pasaría con ellos? Y entonces vemos ahí ya del versículo 13 del capítulo 4 hasta el final que el apóstol Pablo ya desarrolla ese tema. ¡Qué bueno! Así que toda la epístola funciona o se mueve en este vehículo de fe, amor y esperanza. Es el vehículo que mueve el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través de la epístola, fe, amor y esperanza. ¿Son características de tu vida? Si no son características de tu vida, será difícil que sea característica de la vida de la iglesia en la que tú estás. ¿Por qué? Porque es como se traduce. Fe, amor y esperanza. Así que aquí vemos, en este capítulo 2, vamos a ver que el cuerpo de esta carta se va a tratar aquí y el tema es siendo aprobados por Dios. Vamos a leer capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a leer. Voy a dejar los otros porque era muy largo, los otros para la próxima vez. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también,
de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como padres a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por ese encargo que tú pusiste en el corazón de Pablo, dando primero el ejemplo y luego predicándolo, Señor. Gracias porque estos tesalonicenses aprendieron bien la lección, porque tu Espíritu Santo moró poderosamente en sus vidas. Y de la misma manera te pedimos que tú nos ayudes a nosotros para que este mismo encargo llegue a ser una realidad en nuestras vidas, puesto que esta carta es también para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, a aprender de tu palabra y que tu Santo Espíritu haga su obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. Hermanos, quiero deciros que siento la responsabilidad de traeros esta epístola a vosotros. Me lo ha mandado el Espíritu Santo. Id conmigo, por favor, al capítulo 5, versículo número 27. Primera de Tesalonicenses 5:27. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? Entonces tengo la responsabilidad de leértela. Y al leértela, por supuesto, como bien ha querido el Señor y le dijo al apóstol Pablo, que por la locura de la predicación aprendamos y recibamos el Evangelio y el poder del Evangelio para poder vivir esa vida que a Dios le agrada. Así que, haciendo caso a este mandato, quisiera llevaros ahí a ese capítulo número 2. Al leer este capítulo número 2, no puedo menos que ver una serie de acontecimientos que están ocurriendo, y varios teólogos concuerdan en este punto, que parece que los enemigos del Evangelio estaban esparciendo calumnias y mentiras sobre Pablo y sus compañeros, diciendo que solo estaba en esto por dinero, porque él tiene necesidad de decir, oye, que yo en cuanto a dinero ni os he pedido ni un céntimo, no sé la moneda que sería en aquel momento, pero ni una blanca, por ejemplo. Sencillamente lo estaba haciendo para la honra y gloria. Y además parece que le estaban acusando de que si tú estás en esto porque quieres sacar dinero o quieres buena reputación y fama delante de las personas, quieres hacerte el importante, que los demás te vean a ti. Incluso insinuaban que después de provocar una revuelta, como leímos creo la semana pasada en Hechos, huyeron dejando a los conversos engañados para que ellos enfrentaran solos las consecuencias de haber escuchado y seguido lo que estos hombres les habían dicho. Y parece que Pablo se defendió y trata de mostrar defensa de él y de su propio equipo misionero. Dice en el versículo número 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana, que no fue una visita a vosotros con propósitos vacíos y con cosas vanas y sin sentido. Además, y casi me adelanto, vosotros mismos sois verdaderamente pruebas de que no fue vana. Mirad lo que ha ocurrido en vuestras vidas. De hecho, lo nombra en el capítulo número 1. Habéis dejado los ídolos y ahora estáis adorando al único Dios verdadero. Ya es una prueba grande
para aquellas personas. Es como si hoy se convirtiera un católico, que tiene vírgenes, que tiene santos, que está constantemente santiguándose y de repente dice, Cristo te ama, ha muerto en la cruz por tus pecados, por lo tanto entrégale tu vida a Él y sigue su palabra. ¿Y qué es lo que enseña su palabra? Ahora Él es el único, a quien le debes de dar único, a quien le debe dar toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, toda tu vida, todo tu corazón. Entonces, quita de en medio de ti todo aquello y sal de en medio de esa gente. Es lo que dijo en Primera de Corintios, capítulo número 6. No, perdón, Segunda de Corintios, capítulo número 6. Segunda de Corintios, capítulo número 6, versículo número 16. Podríamos empezar antes, pero voy al 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os seré a vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas. Así que un resultado que sería natural de uno que tiene una religión, que sabe que no agrada al Señor, es que la dejaría totalmente, y esto ya era una muestra, y el apóstol Pablo dice, vosotros no veis precisamente que es algo vano lo que ha ocurrido. Y además, les dice, y parece que se está defendiendo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿No os dais cuenta? El que quiere la alabanza de los hombres, el que quiere solamente la fama, no se busca situaciones de problemas, busca el camino fácil muchas veces. Y dice, y incluso, primero, parece que Pablo defendió la integridad del equipo misionero entero, pero más bien lo que hace, más que defenderse, y es lo que vamos a ver hoy, ahora, más que defenderse, lo que hace es dar un modelo de vida cristiana. Y aquí nos va a dar un modelo de vida cristiana. Lo que tenemos aquí es una exhortación, y la exhortación es a vivir una vida digna de Dios. Una vida digna de Dios. Versículo número 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. Una vida que va acorde con el Dios en el que crees y la palabra que te ha dado. Una vida digna. Eso es en cuanto a una exhortación. Y va a utilizar incluso, para mostrar esa obra, va a poner o va a dar realmente dos metáforas. Va a utilizar dos metáforas. Utiliza dos ejemplos para ilustrar. Utiliza la nodriza, y vamos a ver en un momento, y utiliza también la relación de un padre con sus hijos. Un verdadero y buen padre con sus hijos. Así que lo vamos a ver. Así que la estrategia misionera que trata en primer lugar el apóstol Pablo, y es lo que vemos en el libro de Hechos, es vivir una vida digna de Dios. Así que Pablo les dice que su labor no fue un fracaso, no fue una labor vana, sino que estaba llena realmente, no habló palabras vacías. Dice, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Pues son realmente palabras que te hacen caricia al oído. Palabras que te dicen, qué bonito es que soy, qué guapos que estáis todos en esta mañana. Y no es que sea malo, pero
¿Eso es para lo que vienes a la iglesia? ¡Ah! ¡Qué buenas personas sois! Solamente las buenas personas como vosotros vienen a los cultos. Vosotros sois especiales. ¡Qué bien que Dios os ha escogido a vosotros! Y que porque tenéis un corazón diferente de todo el mundo. Tenéis un corazón bueno. Esas son palabras aduladoras, palabras engañosas, que si bien gustan oírlas, mucho cuidado, porque hay una distancia muy grande entre lo que muchos lisonjeros o aduladores dicen y la verdad, que es lo que necesita nuestro corazón en cada uno de nosotros. Así que les muestra que los motivos del equipo misionero de Pablo y de Pablo con que llevaron el Evangelio, dice el versículo número 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y recuerda, este Dios no es un diosecito de una estatua que está ahí en un rincón y tú sales por la puerta y ahí se queda. No. Ese Dios que prueba los corazones. Y Pablo creía esto, y lo creía de todo corazón, y sabía que Dios estaba constantemente probando y sabiendo lo que había en su corazón. Porque la palabra de Dios había penetrado en su vida y había discernido sus pensamientos, sus intenciones, todo lo que era su vida. Y toda su vida estaba desnuda delante de Dios, al cual un día tendría que darles cuenta. Así es. Así que él vivía para el Señor. Y de hecho dice que la motivación por la que llevó todo esto le impulsó en el Señor Jesucristo a tener denuedo. ¿Os acordáis de Pedro y Juan cuando estuvieron delante de las autoridades siendo arrestados? Y la cosa que más le impactó, dice, esta gente del vulgo, mira cómo hablan, parece que han estado con Cristo. Y Dios les dio tal denuedo para hablar que Pedro no volvió a ser el mismo de antes de la crucifixión. El Pedro de después de la crucifixión y el Pedro de antes de la crucifixión fueron muy distintos. Uno, el poder del Espíritu Santo, y el denuedo lo hicieron totalmente diferente. ¿Por qué? Porque comprendió que Jesús, el Hijo de Dios, había obedecido al Padre de tal manera de que el Padre le amó y mostró la máxima de amor. El Hijo Jesucristo le amó y le preguntó 3 veces, ¿me amas de verdad? Porque yo te he demostrado. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Pedro lo comprendió. Sí, tú muriste en la cruz por mí, eso es amor. Así que yo no puedo responder con menos que, sí Señor, tú lo sabes todo. Y así fue Pedro. Una vida entregada y que el denuedo en su vida para testificar y hablar le marcó durante toda su vida. O sea, fue la característica de su vida. Ya no fue medroso, no fue temeroso y estuvo dispuesto a predicar la palabra de Dios. A pesar de que en algunos momentos pudiera flaquear, pero siempre tenía al Señor para confesar sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Creo que me suena ahora que lo estoy pensando de momento, que en una ocasión tuvo miedo de los hombres y no quería de alguna manera discutir con Pablo, pero llegó Pablo a ponerlo en su sitio y a mostrarle que el judaísmo no iba a ser la característica del cristiano. Así que las costumbres judías a partir de ahí se dejaron, pero gloria a Dios por lo que el Señor hizo. Pero continuando, Pablo les dice básicamente que él no fue vendiendo nada ni con técnicas de marketing. Les dice, yo no vine aquí con engaños, no vine aquí poniendo lucecitas ni poniendo música para predicar, que a propósito no sé por qué, pero me daría vergüenza poner eso en internet, y se ve por ahí como unas técnicas de luz, unas músicas y personas que están manipulando a otros. Y digo, no entiendo
realmente como alguien, claro, así es de triste que el Evangelio está sufriendo por causa de los falsos maestros, de aquellos falsos apóstoles, de aquellos falsos profetas, de aquellos fraudulentos, como nos dice la palabra de Dios, de aquellos que utilizan de marketing. Hay iglesias que siguen vendiendo crecepelo. De verdad, es triste, pero todavía parece que estamos en hace 200 o 300 años que iba el hombre con la botellita de alcohol, con un colorcito y crecepelo, 50 euros la botella. Funciona y sale ahí el burro que le echa un poco y mira, no se le ha caído nunca el pelo al burro. Y la gente se lo creía. ¿Habéis visto alguna vez un burro calvo? Pero lo han utilizado como técnica. Y dices, increíble. Pues todavía hay, tristemente, en iglesias donde personas venden un evangelio barato. Y todavía hay personas que se enriquecen a costa del falso evangelio, nunca del verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio no deja lugar al enriquecimiento. Y eso no quiere decir que el cristiano tiene que ser pobre. Y lo dice bien, dice en el versículo número 5, porque nunca usamos de palabras lisonjas, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo y Pablo cada vez que dice, oye, estas cosas no las hicimos, y pone a Dios por testigo. Yo temblaría poner a Dios por testigo, pero Pablo sabe perfectamente que su vida es íntegra delante de Dios. Y a quien él le tiene que dar cuenta no es a los hombres, sino a Dios. Y sabe que Dios es más real y más justo que todos los hombres. Y va a vivir su vida justamente. Dice, ni buscamos gloria de hombre, versículo 6. O sea, podría decir, yo necesito que me deis 2 palmaditas. ¿Sabéis que en una ocasión Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, llegaron a una ciudad, no me acuerdo la que era, pero de repente de escucharlos hablar, dice, Júpiter y Saturno, no sé cuál era el otro. Sí, no me acuerdo ahora. Mercurio, eso, Júpiter y Mercurio. Y yo, ¡wow! ¡Míralo! ¿Cómo hablan? No sé qué. Vamos a adorarlo. Y trajeron ofrendas para adorarlo. Y yo decía, ¿qué estáis haciendo? Yo no quiero gloria de los hombres. Y esto es idolatría. No me vais. ¿Sabéis que todo hombre que le gusta que le den palmaditas, y digo pastor supuestamente, y que le gusta que le digan qué bien que lo haces, eres el mejor, está enseñando tristemente idolatría a la iglesia? Eso es idolatría. La gloria, y dice uno de los 5 puntos principales, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Jesucristo y toda, lo repito, toda la gloria a Dios. El hombre que quiera una pizca de gloria, quitándosela a Dios, se las verá con Dios. Dice, mía es la gloria, y no le voy a dar mi gloria a ningún otro hombre. Mía es la honra. Dice Isaías 42:8, no lo va a dar a nadie su honra ni su gloria. Es solo para Dios. Muchas veces me sorprende cuando personas dicen, quiero que me dejes subir adelante, que me dejes no sé qué. Y digo, hermano, la gloria es para Dios y ora al Señor. Y este no es el único lugar donde uno puede exponer lo que conoce. Y de hecho debería ser el lugar donde menos se expone la palabra de Dios. Porque esto se hace 1 o 2 o 3 veces a la semana y tú tienes 24 por 7, multiplica. 7 por 30, multiplica. 30 por 365 días, bueno, por 12 meses, perdón. Y las horas que hay para que tú de verdad estés presentando el Evangelio. Pero la persona que pide este lugar está buscando gloria. Mucho cuidado, mucho cuidado. Dios va a pedir cuentas. Y lo dice Santiago. No seáis maestros muchos de vosotros y os pongáis ahí como maestros.
porque vais a ser doblemente condenados. Y yo tiemblo, y se lo he dicho varias veces a mi esposa, si Dios me dejara escoger, yo quisiera estar ahí sentado. Esto es un llamado de Dios, y Dios lo dice en su palabra. Y no puedes decidir si quieres o no quieres. Tristemente las personas creen que pueden decidir si pueden o no, si quieren o no. Pero delante de Dios verdadero, si lo amas y lo quieres, no es una decisión, decide Él, no tú. Así que Él sigue hablando y le sigue diciendo, es que no es por engaño, no es por ninguna... Y el apóstol les dice que básicamente Él no fue vendiéndoles nada, ni con ninguna técnica. Pablo vive su vida preocupado realmente de ser aprobado delante de Dios. Mira lo que le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de Dios, que no tiene de qué arrepentirse, ¿vale? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de Dios. Gracias. Así que los falsos obreros engañan a personas y Dios les va a pedir cuentas. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y a Pablo solo le interesa la aprobación de Dios, no de los hombres. Si hubiera estado interesado en la aprobación de los hombres, ¿sabes? No habría hablado de la tribulación que suelen sufrir los creyentes en el Señor. Lee el capítulo 1 en casa y verás. Vosotros sois fieles en medio de la tribulación que estáis sufriendo, de eso os hablé. No habría hablado. Si él buscara la aprobación de los hombres, no hubiera hablado de que tenían que testificar lo que creían. Dice, habéis aprendido bien que sois fieles testigos allí donde os encontráis. Si él hubiera intentado agradar a los hombres, no hubiera hablado de que tenían que dejar sus ídolos y ahora servir al Dios único y verdadero y vivo. Al único Dios verdadero y vivo. Deja toda tu vida de pecado, deja tu idolatría, deja tu ocio que te quita tiempo para estar con el Señor y dedícate a la palabra de Dios. Si él intentara agradar a los hombres, no les hubiera dicho que ellos estaban muertos espiritualmente y que solo, como dice el último siglo, estaban esperando la ira de Dios que cayera sobre ellos. Dice el final del capítulo 1. Esa ira venidera estaba a punto de caer sobre vosotros y habéis sido librados por la gracia y el poder del Señor. Eso no son lisonjas, eso no son adulaciones. Esa es la verdad pura y clara como solo Cristo la enseñaba. Y Cristo bien que lo hizo. Llamó hipócritas al que tenía que llamarle hipócrita. Llamó pecador al que tenía que llamar pecador. Y llamó ciegos a los que tenía que llamar ciegos, que eran doblemente ciegos, que guiaban a otras personas en su ceguera y caían ambos en el hoyo. Qué triste. Entonces, ¿cómo se comportaría un cristiano que quiere ser aprobado delante de Dios? Versículos números 5 y 6. Me parece que tampoco vamos a terminar hoy. Pero bueno, esto está muy bien. Versículos 5 y 6. Dice, ahí nos dice todo lo que no hicieron. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjas, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Eso es lo que no hicieron. Ahora, lo que sí hicieron, a propósito, eso es lo que suelen hacer los falsos maestros. Ahora, versículos 7 y 8, lo que sí hicieron. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Sabéis que la nodriza es la que amamanta a los niños. Y solían coger también esas mujeres
también para que a las otras mujeres que tenían niños las cogían para que ellas amamantaran a sus hijos. Pero estas mujeres eran especiales y hace siglos, un par de siglos, era un oficio, realmente. Y sobre todo en la corte y en las partes y en la nobleza. Ese oficio se apreciaba mucho porque le daba mucho cariño, mucho amor, mucho cuidado y mucha atención y una buena alimentación. Y dice Pablo: yo he sido tierno con vosotros, os he dado cariño, os he dado buena alimentación, os he abrigado en el frío, os he ayudado en los momentos difíciles, he estado ahí. Si se ponen malitos, como si no se ponen malitos, si están llorando, como si están riendo, siempre he estado al lado de vosotros. Y esa es una característica de un verdadero amor. Tan grande es nuestro afecto, y mirad hasta qué extremo, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio. Todavía me acuerdo de aquel sacerdote que lo llamaron a las 12:30 de la noche, que se ha muerto fulanito, y a esta hora vienes a avisarme. Mañana a las 6 de la mañana yo estaré en pie, a las 7 iré allí. Y la persona venía diciendo que de 12 a 6:30, 7 no es sacerdote. En ese tiempo no puede hacer su labor. Dice el apóstol Pablo, a la medianoche, le llegan al apóstol Pablo, voy a seguir leyendo qué hubiera contestado. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, Pablo amaba lo que Dios ama. ¿Hasta qué punto amó Dios? Hasta el punto de dar su vida. ¿Y qué era lo que estaba dispuesto a hacer Pablo? A dar su vida, como Cristo. Amamos así. Recordad que uno de los 2 mandamientos en que se resume todo es amarás a tu prójimo. Amamos así. Nos cuesta muchas veces. Un sacrificio, un esfuerzo. Eso cuesta mucho. No. A mí dame un evangelio que no me cueste nada. El evangelio que me cuesta dinero, esfuerzo y tiempo, ese no lo quiero. Yo me haré cristiano cuando el evangelio no me cueste ni esfuerzo, ni dinero, ni tiempo. Ahí no hay conversión. Y escucha, a la carne no le gusta todo esto que estoy diciendo, pero el espíritu está dispuesto. Y el espíritu verdadero del Señor Jesucristo tiene esta actitud. Ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, incluso por encima de sí mismo. Ama aun cuando la otra persona no le ha correspondido con amor. Y eso cuesta, y lo entiendo. Y eso cuesta. Vamos a terminar aquí. En la semana que viene terminaremos un poco y quizás ya acabamos el capítulo. Pero qué bueno es que todas estas características son características que produce el Espíritu de Dios cuando cambia una vida, y por el poder del Espíritu de Dios podemos amar así. A Dios y a nuestro prójimo. No por nuestra carne, no por nuestra disciplina, no ni siquiera por el conocimiento bíblico. Es, en realidad, muero a mí mismo y ahora vive Cristo en mí. Esa es la realidad de poder tener una vida digna del Dios que nos llamó a su reino y gloria. Así es. Vamos al Señor en oración.